Sí, Sí, ya. listo. Bueno, entonces ya vamos a comenzar nuestra segunda clase de la fisiología de la sangre, que va a ser sobre plaquetas y hemostasia. La idea es que tengan esta tutoría para que tengan ya súper lista esa clase, para que la tengan súper clara, para que luego estén listos para su clase de bases fisiológicas de la terapia antitrombótica. Si no estoy mal, es como el jueves o el miércoles. Entonces la idea es que tengan todo súper claro. Obviamente, si tienen cualquier duda, me dicen o también a Isa. Isa no va a estar conectada a tutoría, pero pues ambas estamos súper dispuestas. Entonces, esta es nuestra tabla de contenidos. Primero vamos a hablar una introducción a la hemostasia, luego hablar sobre algunos tips como aplicaciones de por qué tenemos que aprender de esto. Luego vamos a hablar un poco de fisiología de las plaquetas y luego si nos vamos de lleno con hemostasia primaria, hemostasia secundaria y un poquito sobre la anticoagulación fisiológica. Entonces no vamos a estar hablando de medicamentos, sino de lo normal. Después hablaremos sobre medicamentos en otra tutoría, en la siguiente. Y bueno, y finalmente vamos a hablar de los procesos naturales de fibrinolisis. Estas son las referencias principales. Este libro es súper bueno, yo no lo conocía así como recientemente. Ese es súper bueno porque deja todo muy claro. Y pues también está el Gaitan y Hall, que es súper bueno, también es muy completo, pero quizás es un poco más largo. Este es más corto, entonces si necesitan, ese lo súper recomiendo. Bueno, entonces primero, para definir, la hemostasia son todos aquellos mecanismos que se usan para prevenir la pérdida de sangre. Entonces, estos mecanismos involucran, en primer lugar, la vasoconstricción, que es súper importante para disminuir el flujo sanguíneo a la zona que tiene lesión endotelial. Entonces, por ejemplo, yo me corté. Lo primero que pasa es que hay vasoconstricción mediada por las fibras musculares lisas de esa arteria, principalmente, para evitar que haya flujo sanguíneo. Lo segundo va a ser la formación del tapón de plaquetas. Ese tapón de plaquetas es el resultado final de la hemostasia primaria. Lo tercero será la formación del coágulo sanguíneo. Este coágulo es el que ve involucrada la fibrina, las mallas de fibrina que vienen del fibrinógeno, y por lo tanto es el resultado de la hemostasia secundaria. Y finalmente estará la proliferación de tejido fibroso, que es cuando llegan los fibroblastos, comienzan a secretar matriz extracelular rica en colágeno, y todo esto nos va a ayudar a formar pues el tejido fibroso, que será la cicatriz que queda después de ese daño endotelial, sea cual sea. Un elemento clave de esto es que este daño endotelial no necesariamente es solo que yo me corté. Por ejemplo, puede haber daño endotelial secundario a la hipertensión arterial, que es una enfermedad súper prevalente en todo el mundo, también en Colombia. Entonces, por ejemplo, eso nos explica por qué una persona con hipertensión arterial tiene un mayor riesgo de un ACV, es decir, de tener, por ejemplo, un trombo en alguna arteria cerebral. Eso es porque la hipertensión causa daño endotelial y nos genera todos estos mecanismos. Bueno, acá les tengo una pregunta, no sé si alguien me quiera responder por chat o por micrófono. Si la hemostasia es lo mismo que la homeostasis, ¿qué creen que sí o que no? Por el chat o por el micrófono, no importa lo que piensan. Quiero saber cómo, qué tienen entendido esos conceptos. Bueno, no sé, entonces, bueno, no sé si no sepan. La hemostasia y la homeostasis, si bien son conceptos que suenan como parecido, no son exactamente lo mismo. La hemostasia es un proceso complejo en el que, pues, ya les digo, hay una hemostasia primaria, hay una hemostasia secundaria eh, cuyos procesos finales son formar ya sea un tapón o un coágulo, que van a buscar conseguir un estado de homeostasis. ¿Qué se entiende por homeostasis? La homeostasis es el estado de equilibrio. Es todos los mecanismos que utilizan las células del organismo para mantener un equilibrio interno a pesar de que haya cambios en su medio externo. Entonces, la hemostasia es un componente por medio del cual el organismo busca llegar a la homeostasis. No son exactamente lo mismo, más bien uno hace parte del otro. Entonces, como ya también les estaba diciendo, la hemostasia son todos estos mecanismos para evitar que haya hemorragias espontáneas. No quiero que pues, nos la pasemos sangrando, que eso es precisamente lo que pasa en algunas enfermedades que ya vamos a ver. Pero también quiero limitar el sangrado ante una lesión. Entonces, efectivamente, cuando hay una lesión endotelial, yo no quiero pues que esté constantemente sangrando ni que haya demasiados coágulos.
Entonces, una cosa clave que se tienen que llevar de esta tutoría es que lo más importante es el balance. Entonces, tengo mecanismos hemostáticos, ya sean plaquetarios, de hemostasia primaria, o procoagulantes, cuando hablamos de coagulaciones propiamente, hemostasia secundaria, pero también tenemos que tener mucho cuidado con una excesiva activación. Entonces, sí, claro, es bueno dejar de sangrar, tener la sangre en un estado líquido, que es lo normal, pero también es malo si activamos demasiado estos mecanismos hemostáticos, porque podemos causar trombosis intravascular, es decir, que tenemos trombos donde no deberíamos tenerlos o trombos muy grandes cuando no deberían ser tan grandes, y también embolismos. Un embolismo es cuando un trombo o un pedazo de un trombo se desprende de su lugar de origen, digamos, de formación, y pasa hacia otro lugar, hacia otro vaso. Pues esto se lo señalé porque es justamente lo que le pasa a la señora del caso. Entonces, claro, la señora del caso, María, tuvo trombosis intravascular en la pierna y después tuvo un embolismo que fue el tromboembolismo pulmonar. Por eso es tan importante la hemostasia y que la tengan muy clara ahora. Para evitar que haya trombosis, que haya demasiado trombo donde no debería tenerlo, entonces se activan los mecanismos fibrinolíticos. Los fibrinolíticos naturales. Ahora no vamos a hablar de medicamentos, sino que el cuerpo tiene sus mecanismos para que no sangre demasiado y tampoco que, pues, que precisamente forme demasiado trombo. Entonces, ya llegamos a la parte de tips y de aplicaciones de este conocimiento y en primer lugar me gustaría hacerles como una relación con lo que están viendo en simulación médica. Ustedes creo que próximamente van a estar viendo emergencias por sangrado, por hemorragias en su curso pues de soporte vital básico que están viendo también con el IAS Médicas. Y cuando les enseñen eso, si no es que ya se los enseñaron, les van a decir que cuando una persona tenga hemorragia, lo que tienen que hacer es aplicarle presión a la herida. Entonces cogen un esparadrapo, cogen una gasa y tienen que aplicarle presión. Todo esto tiene un sustento fisiológico detrás. Y es que cuando se aplica presión a las heridas, vamos a aumentar la presión tisular, claramente, porque si yo estoy aplicándole una presión positiva acá, pues esto va a tener mayor presión. Se reduce el radio de los vasos sanguíneos, porque literalmente lo estoy pues picando, entonces se vuelve más pequeño. Disminuye el flujo sanguíneo local, porque claro, si hay menos radio, entonces hay un menor volumen que está llegando al tejido y por lo tanto vamos a promover los mecanismos hemostáticos. Entonces va a haber más trombos, pues se va a formar un coágulo, que es lo normal, porque estamos teniendo una hemorragia y queremos detenerla, porque estamos logrando que los factores de la coagulación, de la hemostasia secundaria, no se vayan a lavar con el flujo. Entonces, si hubiera mucho flujo sanguíneo, pues estarían pasando los factores de la coagulación constantemente y no lograrían como concretar nada. La idea es que vamos a evitar que pase esto y por lo tanto vamos a promover mecanismos hemostáticos. Otra aplicación es que, bueno, por ejemplo, vamos a estar en la clínica, ustedes ya van a rotar en clínica este semestre en hemato-onco, y es muy útil saber diferenciar, por ejemplo, si una persona tiene un desorden plaquetario o un defecto de la coagulación. En cualquiera de los dos, de las dos enfermedades, la persona va a sangrar mucho, porque no le están sirviendo mecanismos hemostáticos. Pero yo, ¿cómo sé diferenciar? Entonces, una persona con una disfunción plaquetaria es más probable que tenga sangrados como superficiales. Esto quiere decir que va a tener sangrados en la piel y también en membranas mucosas, y esto se va a ver principalmente como petequias y equimosis. Entonces acá vemos, bueno, se ve como cortado, pero acá vemos abajo una persona que tiene un sangrado típico de trombocitopenia. Tiene muy pocas plaquetas, entonces está teniendo sangrados, pero que se ven claramente en la piel, se ven como superficiales, porque son precisamente eso. En cambio, cuando una persona tiene una coagulopatía, es decir, que tiene daños en la hemostasia secundaria por daños en los factores de la coagulación, puede ser que no tiene suficientes o los factores de la coagulación que sí tiene tienen deficiencias en su funcionamiento, tienden a tener sangrados más profundos. Entonces, no es a nivel de piel, sino que vamos a estar hablando de tejidos subcutáneos, o sea, debajo de la piel, o en los músculos. Y también puede ser una persona que tenga sangrado en articulaciones, que es lo que se llama hemartrosis. Entonces acá vemos como una persona con un sangrado más profundo en toda su pierna, porque posiblemente está cursando con una coagulopatía. Acá vamos a hablar de la composición de la sangre. Eh, Esperen, voy a mutear ahora vamos a comenzar a hablar propiamente de la fisiología de las plaquetas, que son las células más importantes en la hemostasia. Y por eso vamos a recordar pues la fisiología de la composición de la sangre. Esta misma diapositiva, bueno, muy parecida, se las mostré en la anterior
tutoría. Entonces, pues tenemos que recordar, como ya les dije, la sangre tiene elementos formes, entonces eritrocitos, plaquetas y leucocitos, y tiene elementos no formes, eh, que es el plasma. Que el plasma pues tiene todos sus otros componentes. Los elementos formes, el segundo con mayor abundancia son las plaquetas, que es lo mismo que trombocitos, entonces cuando lo lean, pues son sinónimos, son la misma cosa, que son discos de 1 a 4 micrómetros de diámetro, entonces vemos como son súper pequeños, porque un eritrocito que era muy pequeño tiene entre 7 y 8 micrómetros. Entonces, la plaqueta es bastante más pequeña, porque la plaqueta no es como tal una célula, sino que la plaqueta es un fragmento celular de un megacariocito, que es una célula gigante. Bueno, no sale, bueno, es una célula muy grande que se va fragmentando y de ahí salen múltiples plaquetas, salen miles de plaquetas por un solo megacariocito. La concentración normal de plaquetas en un hemograma es de 150.000 a 450.000 plaquetas por microlitro de sangre y la vida media de una plaqueta es de 8 a 12 días. Entonces, si nosotros por alguna razón consumimos un medicamento, un tóxico, lo que sea, que nos dañe una plaqueta de por vida de la plaqueta, ejemplo, la aspirina lo que hace es bloquear la ciclooxigenasa de manera irreversible, entonces se queda así por siempre, vamos a tener un efecto antiplaquetario que dura entre 8 a 12 días, porque dura la vida promedio de la plaqueta propiamente. Bueno, ¿cuáles son los componentes más importantes de la plaqueta? Acá les puse los que son, pero pues claves, o sea, todos estos tienen que ver con lo que vamos a ver más adelante. Adentro, en el citoplasma, vamos a tener proteínas contráctiles, es decir, como músculos, como las de los músculos, actina y miosina, y también una específica de plaquetas que es la trombostenina, que esta nos va a permitir hacer que el coágulo sea más compacto, precisamente compactan el coágulo porque hay contracción de las proteínas. También hay muchos sistemas enzimáticos, lo que nos explica, por ejemplo, la ciclooxigenasa, la formación de no, la ciclooxigenasa. eh, También el retículo endoplasmático, esta es una abreviación que puse, almacena calcio. El calcio es súper importante porque ayuda a la movilización de vesículas. Entonces, nosotros tenemos todos estos sistemas enzimáticos en gránulos que son los Climático. alfa. Voy a mutear. Bueno, igual los muteo ahora para que no nos suene si es un accidente, pero pues si tienen que decir cualquier cosa, tranquilos, me dicen, ¿sí? Entonces, el retículo endoplasmático almacena calcio. El calcio es súper importante por dos razones. La primera, el calcio ayuda a la movilización de las vesículas, que son los mismos gránulos, que son los gránulos alfa y los gránulos densos, que adentro de ellos es que está el ADP, que es súper importante, y también los sistemas enzimáticos. Pero el calcio también es importante porque es cofactor de factores de la coagulación. Los factores de la coagulación actúan como enzimas, como proteasas, que por ser enzimas necesitan de cofactores que ayuden a que hagan su función. Y también están factores de crecimiento, entonces esto es súper importante porque las plaquetas cuando estén activadas y cuando estén agregadas van a buscar que lleguen otras células como los fibroblastos para que haya un correcto cierre a la lesión endotelial. Esto se los estoy diciendo así, pero igual les queda en otras partes de la diapositiva, de la presentación, vamos a seguir hablando de esto. En la membrana plasmática, los componentes más importantes de la plaqueta son las glucoproteínas, que son clave. ¿Por qué? Uno, porque evitan la adherencia al endotelio normal. Yo no quiero que se forme un tapón plaquetario en donde no hay un endotelio dañado. Solo lo quiero cuando hay un endotelio dañado. No sé si ahorita lo dije al revés. Bueno, yo quiero evitar la adherencia a un endotelio normal y quiero potenciar la unión al colágeno subendotelial. Si hay exposición del colágeno subendotelial es porque el endotelio, que es el que recubre todo, se dañó. Eso es lo que yo quiero, a lo que yo quiero apuntar cuando se hace un tapón plaquetario. Y también en la membrana plasmática hay fosfolípidos que son muy importantes para el proceso de agregación. Entonces sigamos para hablar sobre estos procesos en detalle. Como ya les dije, las plaquetas son las células o fragmentos celulares más importantes en la hemostasia primaria. Por eso acabamos la hemostasia primaria. El resultado de esta hemostasia primaria es la formación de un tapón plaquetario, no es propiamente un coágulo, porque ese es el de la hemostasia secundaria.
Y esta hemostasia primaria tiene tres fases. La primera es la adhesión. Entonces, como nos dice pues el nombre, eso quiere decir que las plaquetas se adhieren a algún lado. Se adhieren a la matriz extracelular subendotelial. Entonces acá tenemos una plaqueta que tiene así una forma de disco y hay un endotelio dañado. Este es el endotelio, las células planas. Entonces se dañó el endotelio y hay exposición del colágeno subendotelial, lo que hay abajito. Entonces, bueno, ¿qué se va a usar? Se van a usar receptores de la familia de las integrinas y el más importante de estos es la glicoproteína 1B. Entonces, nosotros tenemos en las plaquetas la glicoproteína 1B, acá se ve la rosadita. También se va a usar el factor de von Willebrand, que es súper importante porque es un ligando que está presente en el plasma secretado por células endoteliales y que ayuda a la conexión entre las plaquetas y el colágeno. Por así decirlo, es el mediador de la unión, de la adhesión propiamente, entre las plaquetas y el colágeno subendotelial. Entonces yo tengo una plaqueta que tiene la glicoproteína 1B, hago como bracitos, como se ayudan, la glicoproteína 1B con el factor de von Willebrand, y este factor de von Willebrand se une a sí mismo al colágeno, a, pues, al colágeno subendotelial y a la pared del vaso sanguíneo. Hay ligandos de otros procesos porque este es un proceso muy dinámico, entonces no es únicamente algo secuencial, no necesariamente es primero pues que se activan las plaquetas y después sigue la hemostasia secundaria, sino que es un proceso constantemente en retroalimentación y va a haber acción del tromboxano A2, que es un potente vasoconstrictor. Entonces, como ya les dije, es necesario que haya vasoconstricción para que llegue poca sangre al lugar dañado y por lo tanto se logre hacer propiamente este tapón, se logren unir. Y también va a haber la trombina. La trombina, pues, es el resultado de la hemostasia secundaria que vamos a estar viendo. El siguiente paso es la activación. Entonces, ya se me pegaron las plaquetas, ahora yo quiero que se activen, que propiamente pues hagan su función. Y esto lo voy a lograr con la exocitosis, es decir, la salida de el contenido de los gránulos plaquetarios. Ya les dije, las plaquetas tienen gránulos alfa y gránulos densos. Y también va a cambiar la morfología de estas plaquetas. Acá no se nota demasiado, pero las plaquetas son unos discos que después se aplanan y tienen múltiples prolongaciones eh, por medio de pues, el cambio de forma que se hace en la activación. Acá es importante el ADP porque es clave para activar otras plaquetas. Acá tienen que tener muy en cuenta pues cuando estén haciendo sus RAIs de farmacología y también en la clase de terapia, bases físicas de terapia antitrombótica, que el receptor de ADP es muy importante en las plaquetas porque es el que se inhibe con medicamentos como el clopidogrel. Lo otro importante es la serotonina y tromboxano A2, que son vasoconstrictores. Yo quiero que llegue poca sangre al lugar. También el factor de von Willebrand, pues que está actuando esto mismo, la conexión. También estará el calcio, que como ya les dije, ayuda a la degranulación. Y también está muy importante el factor de crecimiento derivado de plaquetas, que lo que va a hacer es llamar a otras plaquetas, pero también a los fibroblastos y a las células musculares para que propiamente se esté dando el proceso de cerrar esta herida. Y también está el factor activador de plaquetas, para ir activando pues otras plaquetas. Finalmente, el tercer proceso de esta hemostasia primaria es la agregación. Entonces, ya me pegué, ya hubo adhesión, ya me activé, ya degranulé, y lo último es que vamos a formar propiamente el tapón uniendo múltiples plaquetas entre sí. Entonces, vamos a reclutar a otras plaquetas y un factor clave en la unión entre una plaqueta y otra plaqueta es la glicoproteína 2B3A. Entonces, ya sabemos, para la adhesión es la 1B, mientras que para la agregación es la 2B3A. Y un elemento clave, como les estoy diciendo, esto es muy importante en hemostasia, tiene que haber un balance. Entonces, yo tengo que lograr que se tape propiamente el sitio dañado, la pared del vaso sanguíneo dañado, pero no puede haber tapones plaquetarios en todo lado. Entonces, el tapón no se extiende más allá del sitio de lesión por la acción de la prostaciclina y el óxido nítrico, que son potentes vasodilatadores y que también actúan inhibiendo la activación plaquetaria. Donde no hay vaso sanguíneo dañado, entonces yo no activo el sistema de la hemostasia. Acá vemos de nuevo pues como el endotelio libera este óxido nítrico, que es el mismo NO en inglés, y prostaciclina para que no haya activación donde yo no quiero que lo haya. Ahora vamos a hablar de la aplicación de estos conocimientos.
Una aplicación importante es la enfermedad de von Willebrand. Entonces, cuando todos estos procesos salen mal, por ejemplo, puede darse esta enfermedad. La enfermedad de von Willebrand es el desorden hemorrágico hereditario más frecuente en el mundo. Es muy importante por las funciones del factor de von Willebrand. Este es súper pues, heroico en la hemostasia, porque actúa en la hemostasia primaria, en la adhesión plaquetaria, como les dije, pero también este factor es un cofactor del factor 8 de la coagulación, que es de la hemostasia secundaria. Entonces acá vemos como la hemostasia primaria y secundaria no son como dos cosas aparte y que necesariamente primero sea una y después la otra, no, sino que están muy relacionadas entre sí y si falla este factor, fallan ambas. Por eso vemos como un defecto en el factor de von Willebrand generará tanto disfunción plaquetaria como coagulopatía, lo cual es pues, bastante grave. Acá les traigo una foto del doctor Suescun, que es un pediatra que les va a dar clase cuando pasen a cuarto semestre en atención primaria 2. Y esta es precisamente una foto de una paciente de él que tenía edema, sangraba muchísimo por nada. La niña parecía que se hubiera dado pues la tunda de la vida, pero realmente era que se había dado un golpe muy pequeño y lo que pasaba era que tenía enfermedad de von Willebrand, entonces ante cualquier daño tisular no se activaban los mecanismos hemostáticos correctamente. Por eso es muy importante, digamos, esta aplicación de los conocimientos que estamos viendo. Ahora vamos a hablar de la hemostasia secundaria. Pues ven también como esta tutoría es como cortica, es sustanciosa. La idea es que pues aprendan lo clave, que tengan claro lo que ya les dijeron seguramente en la clase, para que estén súper preparados para la clase de fármaco y con fisiología que están juntos. Entonces, en hemostasia secundaria, que es el otro proceso clave acá, vamos a tener como resultado final la formación de un coágulo sanguíneo, ya es propiamente el coágulo o el trombo. Tiene tres etapas esenciales. La primera es la cascada compleja de reacciones químicas mediada por enzimas para formar el grupo activador de la protrombina. Entonces acá tenemos pues toda esta cascada tanto por la vía extrínseca como por la vía intrínseca de esta que es la cascada clásica de la coagulación, todos estos factores que nos activan el factor 10. El grupo activador de la protrombina depende de todos estos factores que están detrás y depende de que yo tenga un factor 10 activado, que tenga niveles adecuados de calcio, pues el calcio está almacenado dentro de las plaquetas, y un factor 5 activado y de fosfolípidos de membrana de las plaquetas. Después, la segunda etapa esencial es la conversión de protrombina a trombina. Es muy importante, pues acá inicia la vía común de la coagulación. Y finalmente, que es lo que yo estoy buscando lograr, es que la trombina ayuda a convertir el fibrinógeno, que es una proteína muy larga que realmente no nos va a ayudar a formar el coágulo, por pequeñas proteínas de fibrina que forman una malla y con esta malla y con las plaquetas atrapadas adentro, con también el atrapamiento del plasma, voy a lograr tener este coágulo sanguíneo propiamente. ¿Qué es importante tener en cuenta? Los factores de la coagulación son proteínas plasmáticas que se activan entre sí. Entonces yo tengo el factor 12 que se activa, bueno, con la exposición al colágeno, pero este factor 12 también ayuda a activar el factor 11 y así. Entonces se van ayudando entre ellos y tienen una actividad de proteasas, es decir, de enzimas que van ayudando a romper proteínas. Entonces, acá vamos a hablar de cómo acordarse de estas vías de la cascada clásica de la coagulación. Entonces, bueno, primero me gustaría saber si esto quedó claro, esto de las tres etapas esenciales. Antes de seguir, me dicen cualquier duda o pues porfa, si todo está claro, escríbanme que claro. O pueden decírmelo por el micrófono, como ustedes prefieran. Listo. Acá me dicen que sí puedo repetir. Repito esta parte de la hemostasia secundaria. ¿O quieren que repita otra parte? O sea, ok. Si tienen cualquier duda de la hemostasia primaria, o sea, tranquilos, también me pueden decir. Entonces, la hemostasia secundaria es el otro proceso clave de la hemostasia. Tenemos la primaria, que es la que se da en las plaquetas propiamente, la que es adhesión, activación y agregación. Pero tenemos el otro proceso grande, que es la hemostasia secundaria. Su resultado es la formación de un coágulo sanguíneo
por la acción de diferentes factores de la coagulación. Son proteínas plasmáticas que actúan como enzimas, que se van activando entre sí, se van ayudando. Entonces hacíamos, el factor 12 ayuda a activar al 11, el 11 ayuda a activar al 9 y así. Hay tres etapas esenciales en la hemostasia secundaria. La primera, la cascada compleja de reacciones químicas para formar el grupo activador de la protrombina. Esto tiene detrás ya sea la vía extrínseca que se da por la exposición del factor tisular por el daño en los tejidos o por la vía intrínseca que se da por la exposición al colágeno subendotelial. Cualquiera de los dos nos activa el factor 10. Y yo necesito este factor 10 activado para, por un lado, pues tener también calcio que está adentro de las plaquetas, que es muy importante también para la degranulación. También necesito tener un factor 5 activado. Todo esto son numeritos romanos, entonces por eso, bueno, ese es el factor 5 romano. Y también necesito fosfolípidos que están en la membrana de las plaquetas para que con todo esto, o sea, con el factor 10 activado y todos estos, yo logre tener el grupo activador de la protrombina, que va a ser el paso entre protrombina y trombina. Después de tener esto, entonces acá pues catalice la conversión de protrombina en trombina, que es clave para que yo después pase el fibrinógeno, que es una proteína muy larga que realmente no me ayuda a la coagulación. Yo paso por medio de la trombina del fibrinógeno a la fibrina, que es una proteína que es ya más cortica, que es como pegajosa, entonces se va pegando entre sí, pega pues entre los distintos monómeros de fibrina. También, entonces, formo una malla de fibrina como tal, atraigo también plaquetas, entonces en este coágulo yo tengo una malla de fibrina, tengo plaquetas que quedaron atrapadas, tengo plasma que quedó atrapado ahí dentro, y todo eso forma como un masacote que nos ayuda a detener el sangrado, a propiamente tapar lo que está sangrando en el vaso sanguíneo. ¿Quedó claro? ¿Así? ¿O alguna duda? No hay problema. ¿Ahí quedó claro? ¿Quieren que repita otra parte? ¿O quieren que sigamos? Díganme, pues, donde quieran. Listo. Me alegra que esté claro. Cualquier cosa me dicen o por WhatsApp si después se les ocurre una duda. Entonces, para acordarnos de esta cascada clásica de la coagulación, tenemos, pues, por un lado, la vía extrínseca. Vamos a comenzar por esta, que es la más cortica, que es la que se da por el daño a los tejidos. Entonces, yo tengo el factor tisular, que es el factor 3, y tengo también el factor 7 activado. Necesito estos dos para activar el factor 10. ¿Cómo me puedo acordar? Porque 7 más 3 da 10. Esa es la vía extrínseca de la coagulación. La vía intrínseca de la coagulación es un poco más larguita, pero también es fácil acordarse si uno piensa en que cuento del 12 al 8 saltándome el 10, porque el 10 lo tengo al final. Entonces tengo 12, 11, 9, 8, y así pues el 12 activa al 11, el 11 al 9, y así. Y finalmente, este 8 activado activa al factor 10. Una vez llegó al factor 10, pues ya llegamos a el grupo activador de la protrombina y llegamos a la vía común que está en verdecito. Y pues ya, una vez tengo el 10, paso a trombina, después paso a fibrina. La protrombina también es el factor 2 de la coagulación, por si, pues, no sé, en alguna se los ponen como el factor 2 y no saben qué es la protrombina. Y el fibrinógeno es el factor 1. Entonces yo paso del 1, que es el fibrinógeno, al 1A, que es la fibrina, que es la que forma propiamente el coágulo y forma la malla. Otra cosa que es muy importante que tengan en cuenta, no sé si ya lo saben o se los van a decir en la clase de bases fisiológicas de la terapia antitrombótica, es que hay unos factores que son dependientes de la vitamina K, que son súper importantes, pues que lo tengan desde ya claros. Para esto los doctores usan la memotecnia, sucedió en 1972. ¿Qué es importante? Pues que los factores de la coagulación dependientes de vitamina K son el 10, por eso el 1 ahí, el 10, el 9, el 7 y el 2, y los factores anticoagulantes dependientes de vitamina K son la proteína C y la proteína S. Todos estos factores dependientes de vitamina K se ven inhibidos o se ven reducidos por la acción de la warfarina. Eso pues es muy importante también para el radiofármaco y para lo que van a estar bien. Ahora yo les traigo una pregunta y si ustedes creen, igual, pues si han prestado atención, quizás ya saben, no sé, pero bueno,
¿Ustedes creen que puede haber hemostasia secundaria sin activación de la hemostasia primaria? Lo que crean, tranquilos. ¿O no tienen idea? ¿O qué piensan? Los leo por el chat, por micrófono. Bueno, por si no saben. Entonces, sí puede haber hemostasia secundaria sin activación de la hemostasia primaria. Sí podría haber, porque pues acá vemos que realmente yo no necesito activación plaquetaria propiamente o elementos así. Pero lo más común es que ambas se den de manera coordinada. Entonces, pueden darse por separado y se pueden estudiar por separado, pero lo mejor es entender que sean juntitas y que se van retroalimentando entre sí. Bueno, hola. Bueno, se me fue el internet por un segundo, no sé en qué parte quedamos. Ay, qué oso, qué pena con ustedes, a veces falla. Voy a compartirles. eh, y por fin alguien me dice en qué parte quedé, o si quieren que repita algo. ¿Quedamos acá o quedamos en la pregunta? En la pregunta. Ok, ay, qué pena. Bueno, si alguien me había respondido, quizás era que se me había ido el internet y no me había dado cuenta. Pero bueno, la pregunta es si puede haber hemostasia secundaria sin activación de la hemostasia primaria. Y la respuesta es que sí puede haberla, pero lo más común es que se den juntas. Entonces se dan de manera coordinada, una retroalimenta a la otra. Entonces, por ejemplo, acá tenemos como el calcio es súper importante en las plaquetas, pero también es súper importante en la cascada de la coagulación, que es hemostasia secundaria. Entonces, lo mejor es verlo como un proceso que está estrechamente relacionado entre sí. Acá es un resumen, pues es lo mismo, es un resumen de ósmosis que nos habla de la cascada clásica de la coagulación, pero también tiene en cuenta los diferentes desórdenes de la coagulación. Entonces acá vemos qué afecta pues cada uno. Yo les voy a hablar, bueno, después les hablo de la hemofilia un poco. Eh, También, bueno, ya les dije que tiene que haber, no necesariamente tiene que haber hemostasia primaria para que se dé la hemostasia secundaria, pero lo más frecuente, lo más común es que se den juntos y son procesos que están en estrecha interacción entre sí. Con base en eso se desarrolló la nueva cascada de la coagulación o la cascada de la coagulación basada en células. Entonces se basa en cómo se comportan los sistemas fisiológicos en la vida real. Y nos dice que hay una fase de iniciación que la verdad se parece bastante a la que nosotros estábamos viendo como vía extrínseca porque comienza con factor tisular que es el 3 y también con factor 7 activado. Entonces, pues, se parece bastante. Pero después tenemos unas fases de amplificación y de propagación que se dan en la superficie de las plaquetas. Entonces acá vemos cómo hemostasia primaria y secundaria están muy juntitas entre sí. Y después llegamos a el proceso que nosotros pues ya conocemos de la cascada clásica, que es la vía común de la cascada de coagulación en la que tenemos trombina, que nos ayuda al paso de fibrinógeno a fibrina. La fibrina es propiamente la proteína que forma este coágulo, que forma mallas entre sí. Bueno, esta es una tabla pues re grande de todos los factores de la coagulación que hay. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Bueno, uno, lo que les dije, que fibrinógeno es el 1, que protrombina es el 2, que el factor 8 también es el factor antihemofílico A. Esto está en estrecha relación con la hemofilia. Es una coagulopatía hereditaria relativamente común. Tiene tres tipos. Hemofilia A, que es la deficiencia o disfunción del factor 8, entonces no nos sirve este. Está la B, en la que no sirve el factor 9, es decir, este, que también se llama hemofilia o enfermedad de Christmas, porque el 9 también se llama factor de Christmas, por alguna razón. Y finalmente está la hemofilia C, que también se da por la deficiencia del factor 11. Entonces son A, B, C, 8, 9 y 11. Digamos, y acá ya estamos pues terminando, esto es lo último que vamos a ver. Vamos a hablar de la anticoagulación fisiológica y la fibrinólisis también fisiológica, los procesos que se dan naturalmente en el organismo. Entonces, los factores anticoagulantes que normalmente actúan son, uno,
el inhibidor de la vía del factor tisular. Como ya sabemos, este es el factor tisular. Estamos hablando de la vía extrínseca de la coagulación, la que es 7 más 3, 10. Inhibe el factor 7 activado. También está la antitrombina 3, que realmente puede inhibir todos los factores de la coagulación, como creo que les dijeron en la clase, pero de manera preferente al factor 10A y la trombina, que es el 2. Es importante, bueno, la protrombina, que es el 2, este es el 2 activado. Es importante esto, que sobre la antitrombina A es que actúan las heparinas. Entonces, la heparina potencia la acción de la antitrombina para que el cuerpo por sí mismo inhiba estos factores. Y dependiendo del tipo específico de heparina, pues vamos a hablar de especificidad o afinidad por diferentes factores. También está la trombomodulina, que inhibe a la trombina, y están los que les mencioné, las proteínas C y S, que son dependientes de la vitamina K. Entonces, estos también disminuyen por la warfarina, que inhibe a los factores 5 y 8 de la coagulación. Finalmente está la fibrinolisis, que lo más importante que se tienen que llevar de esto es que la plasmina es la tijera molecular de la fibrina. O sea, que yo tengo acá plasminógeno, pasa a plasmina y una vez yo tengo a la plasmina, esta se encarga de cortar a la fibrina y voy a tener productos de la degradación de la fibrina. Estos productos de la degradación de la fibrina son muy importantes en un examen que ustedes van a estar viendo pronto, creo, que es el dímero D. El dímero D es aquel examen que nos cuenta, que nos está hablando de precisamente estos procesos de ruptura de la malla de fibrina. Entre más alto esté el dímero D, quiere decir que más ruptura de la malla de fibrina hay, o sea que tengo mucha malla de fibrina, o sea que estoy teniendo pues efectivamente un proceso procoagulante. Los activadores de la plasmina, es decir, del paso, los que nos ayudan al paso de plasminógeno a plasmina, son el activador de plasminógeno tisular, que es este. Estos son muy importantes porque hay medicamentos fibrinolíticos, de los que vamos a estar hablando, que actúan potenciando este o, francamente, imitándolo al activador de plasminógeno tisular. Y también está el activador de plasminógeno tipo urosinasa. Ambos actúan fomentando la creación de plasmina, que como ya les dije, me corta a la fibrina. De manera natural también está la alfa-2 antiplasmina, que es una proteína que bloquea a la plasmina que se sale del sitio de coagulación. Entonces acá tenemos clot, que clot es el coágulo en inglés. Si la plasmina se sale, la antiplasmina se encarga de controlarla, porque yo no puedo tener plasmina pues en todas partes. Tengo que tenerla solo donde la necesito. Es rompiendo la malla de fibrina. Listo, eso fue todo por esta tutoría. No sé si tienen alguna duda. Si no quedó claro algo en el momento en el que se me fue el internet, qué pena, qué oso. Y no es más, entonces